Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Me voy a permitir un breve minuto para explicarles en términos generales en qué consiste la investigación del doctor José Luis García, que es nuestro invitado de hoy. Y él explica pues que dentro del abanico de géneros que podemos encontrar en la industria pornográfica, podemos encontrar que una de ellas es particularmente nociva y representa un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque él dice que los jóvenes aprenden sobre la sexualidad a partir de lo que el Internet les ofrece. Entonces se estima que solo en videos pornográficos se genera más dinero que en los ingresos combinados de franquicias de fútbol profesional, béisbol y baloncesto, por ejemplo. Esto según Family Safe Media, que es una compañía dedicada al monitoreo y a brindar servicios que controlan contenido de Internet. Pero él explica que el tradicional, la tradicionalmente llamada hard porn o sexo fuerte, este tipo de contenido pornográfico podía condicionar la conducta sexual de los que hoy son jóvenes o quizás de los que ayer lo fueron, y le explica que es básicamente un problema de salud pública debido a que la gente no comprende las formas de interacción sexual y bueno, un montón de cosas más. De verdad que voy a dejar que de su opinión nos explique de a qué se debe esto. La conversación estuvo muy interesante, así que los dejo para que la escuchen y no se pierdan este capítulo que está genial. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Lo prometido es deuda. He venido planificando con el doctor José Luis García ya desde hace un par de semanas. Nuestro invitado de hoy es doctor en psicología clínica, es sexólogo, conferencista, escritor. Es fundador en el 79 de la primera Federación de Sociedades de Sexología en España y ha publicado 16 libros. Y los últimos 4 libros conforman el programa educativo de Tus hijos ven porno, orientados a la familia y a los docentes. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, encantado de compartir con vosotros desde España mi experiencia y mi entusiasmo por mi trabajo. Así es, doctor. Tan cerca pero tan lejos. Son 7 horas de diferencia. Nos ha costado planificarnos. Doctor, mi primera pregunta sería, ¿qué lo lleva a prestarle atención a este problema? Bueno, toda mi vida profesional me he dedicado a la sexología. Yo empecé a trabajar en el 1980, 79-80, me formé específicamente en sexología y he trabajado en un centro público de salud como sexólogo, viendo todos los días a hombres y mujeres con problemas sexuales. Ese ha sido mi trabajo diario, ¿no? Ya estoy jubilado de ese trabajo, pero me dedico a la docencia, divulgación y a escribir, ¿no? Desde siempre tengo publicado, en aquellos años, en el año 80, tenía una página en un periódico regional donde hablaba de sexualidad. Te digo que en aquella época hablar de sexualidad en España era muy complicado, era muy difícil, porque acabamos de venir de una dictadura muy brutal, ¿no? Y en este tema, en el tema de la educación sexual, pues era inexistente una visión científica profesional. Entonces, fíjate, en aquel año publicaba yo un artículo, en el año 80, diciendo que si dejamos la educación sexual en manos del porno, nos lamentaremos. Bueno, pues 40 años después he vuelto a publicar un artículo conmemorando esa fecha y en el que advertía que efectivamente pues acerté en mi pronóstico, ¿no? El consumo de porno violento, luego matizaremos si quieres, en ausencia de una educación sexual profesional, científica, saludable, genera muchos problemas que están suficientemente investigados. Creo que hay evidencias científicas suficientes como para decir que un consumo abusivo de este tipo de estímulos sexuales tiene consecuencias muy graves. Y para que me entiendan tus oyentes, tendríamos que comparar esta industria, la industria de la pornografía, al igual que hace la industria del tabaco, del alcohol o de las drogas. Lo que pretenden es generar consumidores adictos, si es posible, y no les importa en absoluto su salud, evidentemente. Entonces, se ha demostrado fehacientemente que el consumo de pornografía genera adicción y el patrón comportamental
y neurofisiológico de la adicción al porno es similar al que presentan aquellas personas con una conducta adictiva al alcohol, al tabaco, a las drogas, a los videojuegos. Es un poco parecido porque hay un mecanismo cerebral que se repite en todas las conductas. Por tanto, viene de muy lejos, y además me ha interesado siempre este tema mucho porque el sexo es un poderoso motor de la conducta. Nos lleva a buscar gratificación, satisfacción, compañía, y los estímulos provocan el deseo. Desde hace millones de años los seres humanos han buscado estímulos sexuales. Hay representaciones en piedra, en cuevas, bueno, la imprenta, el descubrimiento de la fotografía, el cine. Lo que han hecho es, digamos, actualizar y bueno, pues cambiar los estímulos, pero siguen siendo estímulos que provocan el deseo. Y los estímulos visuales y auditivos son muy eficientes. Por eso la pornografía tiene tanto éxito. ¿Por qué? Porque excita. Excita y las personas se masturban viendo esas imágenes. Y por eso, repito, tiene tanto éxito, porque el placer sexual es un refuerzo muy importante de la conducta humana. Es un tema muy interesante, lo encuentro bastante fascinante, eso lo estuvimos compartiendo después que yo leí alguno de sus papers en su página web. Antes de entrar en tema, quería preguntarle qué lo llevó, por qué Amazon decidió prohibir uno de sus libros, que usted lo comentaba en su página web. ¿Por qué piensa usted que Amazon no le permitió publicar sus libros, más allá de las normas de contenido, que pudiese ser una de las razones? Mira, nunca me han explicado el por qué exactamente, pero a mí, desde luego, no entiendo cómo una empresa editora, porque ellos editaron el libro, como has dicho tú, este es un libro de 4, ¿vale? De una serie de 4 sobre la pornografía. El primero, que se publicó en el año 2019, se publicó con normalidad, ¿vale? Que ese primero trataba de averiguar o de dar respuesta a la pregunta por qué en España no hay una educación sexual normalizada. ¿Por qué? Porque estamos tan obcecados en no entender que los niños y las niñas les interesa el sexo, van a buscar información por donde sea, como lo hemos hecho todos, y si no le damos la respuesta en la escuela o en casa, la van a buscar fuera. Esto siempre ha sido así. Por tanto, yo preguntaba por qué los gobiernos, los políticos, no se toman en serio esto. Ese era el primer libro y se publicó. El segundo, reconozco que es verdad que tuvimos problemas con la portada, la rechazaron 3 veces, pero finalmente se aceptó. Es un libro de 530 páginas, es un manual donde estudio exhaustivamente lo que es la pornografía, los diferentes implicaciones ideológicas, políticas, religiosas, de salud, y propongo un método, digamos, de trabajo en casa y en la escuela. Bueno, pues resulta que lo publican, lo venden durante 5 días y a los 5 días deciden prohibirlo, suprimirlo. Bueno, para mí fue un palo personal, profesional y económico importante. Y claro, si Amazon hace eso, la gente que no me conoce pues va a pensar que soy un pornógrafo. Es decir, que por qué tuve una gran bronca con ellos, porque casualmente Amazon vendía en aquella época pues libros de japoneses, de erotismo japonés, y tenía pues juguetes sexuales de todo tipo con imágenes de niñas, en fin. Luego los han retirado porque me he puesto con ellos muy, muy duro, ¿no? Pero bueno, al final he salido, digamos, yo perjudicado porque me ha obligado a editar yo los libros, porque es un proceso muy complejo editar un libro, ¿no? Pero bueno, me he empeñado en ese propósito y lo voy a seguir haciendo. Claro. De la serie de 4 se han publicado 3. Y vamos, yo tengo la conciencia perfectamente tranquila. Creo que es un libro muy serio, muy documentado. Los profesionales que lo han leído me han felicitado. Realmente no hay
un trabajo similar, yo no lo conozco por lo menos, tan extenso y con esa orientación pedagógica final, no hay en todo el mundo que yo sepa un trabajo así. Hay diferentes publicaciones, lógicamente, pero con esa densidad y con esa profundidad yo no lo he encontrado y por eso lo hice. Toda mi vida profesional ha estado orientada a crear recursos para que los padres, las madres y los profesionales les sea fácil su labor. Yo cuando empecé, allá por los años 80, los padres me decían: mire usted, me da mucha vergüenza hablar con mi hijo de estos temas, dadnos algo para empezar, no sabemos cómo hacerlo. Esto le pasa a millones de hogares en todo el mundo, no saben cómo hacerlo. Entonces, mi propósito ha sido crear recursos para ello y por eso he publicado 16 libros, los últimos sobre la pornografía, porque es el tema que más les cuesta hablar aquí en España. Yo me imagino que en tu país será parecido, le cuesta hablar de estos temas en casa. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que los niños buscan la información fuera, como he dicho antes. Mira, yo cuando era pequeño, las palabras, pues no sé, sexo, tetas, bueno, pues las buscábamos en las enciclopedias, en las revistas, en los libros. Ahora, cualquier niño con un móvil tiene acceso a Internet, Bueno, de tablet, y pone en Google tetas. Yo les invito a los que me están escuchando ahora que pongan en su navegador la palabra tetas, a ver qué les sale. Bueno, yo ayer lo hice para decírtelo hoy a ti y me salen 26 millones de resultados, la mayoría de ellos de películas porno. Esa es la realidad. Por tanto, mi consejo a los padres es que cualquier niño con acceso a Internet se va a topar con el porno, sí o sí. Le guste a sus padres o no le guste a sus padres, estén de acuerdo o no, esto va a ocurrir, porque la industria pornográfica es muy potente, muy poderosa, y sus algoritmos van a buscar a los jóvenes, y van a buscarlos donde están los jóvenes, en los videojuegos, en las páginas de jóvenes, en las redes sociales, y lo va a buscar. Entonces, perdona, y ahí acabo, mi idea es a los padres: ustedes tienen que decidir si sus hijos son educados por esas películas, porque en este momento en España, en mi opinión, es un referente educativo importante este tipo de películas, o lo hacen ustedes además, porque el porno va a seguir existiendo. Ningún país ha conseguido regularlo ni prohibirlo. Internet es imposible de controlar. Entonces, el porno va a estar ahí cada vez más potente, y lo que yo propongo a los padres es que tenemos que hacerle la competición, tenemos que competir con el porno para que sus hijos decidan qué porno ven, si ven porno o no ven porno, y qué tipo de porno ven, porque esto es muy importante. Hay millones y millones de películas porno y no todas son iguales. Yo cuando doy cursos distingo varios tipos y modalidades de porno, y para que la gente me entienda, sobre todo hago una distinción sencilla y clásica: películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas. Y hay diferencias significativas entre ambas, y a los padres les propongo, bueno, si sus hijos necesitan o quieren algún tipo de estímulo erótico, bueno, pues que pueden utilizar cierto tipo de películas con control, porque también la pornografía erótica o las películas sexuales eróticas también generan adicción. Por tanto, hay que controlar un poquito el consumo y rechazar de plano, rechazar absolutamente aquellas películas sexuales violentas contra las mujeres y contra las niñas. Doctor, pero esto está difícil porque, bueno, primeramente, en función de lo primero que usted dijo, bueno, es un problema de salud pública y eso ha demostrado, las consecuencias que se han demostrado hoy en día, de evidencia de que efectivamente es una cosa que debe tratarse, como usted dice, como el tabaco, como los estupefacientes o lo que sea. Ahora, no veo factible que un joven que vaya a ver porno vaya a decirle: papá, vamos a elegir una buena película de porno. O sea, realmente, ¿cómo se ataca esto? Porque no se puede filtrar una película erótica, o no sé, como, ¿usted me entiende? Bueno, yo creo que ¿A qué me refiero? si le damos recursos a los chicos, le damos información, le damos criterios,
para que ellos decidan. La educación lo que pretende, en el fondo, toda educación, es que los chicos y las chicas, cuando sean adultos, tomen decisiones responsables, saludables, ¿eh? Y eso tienen que aprender a tomarlas. Entonces, si van a usar pornografía, películas sexuales, que elijan aquellas que no tienen ningún tipo de violencia. Y, por ejemplo, el título ya a veces es esclarecedor. El título, hay palabras realmente muy repetitivas, de forzar, de perrear, o por ejemplo, muchas modalidades que tienen que ver con el incesto, ¿no? Padrastro se folla a la hija, la madrastra rompe el culo, no sé. Hay títulos ya de que por sí deberían ser rechazados. Y si un chico ve una película y le hemos dicho repetidas veces que si observa algún tipo de violencia contra las... Estamos hablando del porno heterosexual, ¿eh? Que quede bien claro esto, ¿no? Que es un poco el que yo más he estudiado. Si observa que hay imágenes violentas respecto de un hombre a una mujer, que deje de verlo y que, digamos, no legitime ese tipo de productos que no son saludables. No son saludables. La imagen que da este tipo de porno del hombre y de la mujer es lamentable. Es lamentable. La mujer está sometida, está a disposición del hombre, se la fuerza de alguna manera. Es decir, no se puede permitir que la sexualidad, que es una dimensión esencialmente positiva, que tiene que ver con la salud, con los afectos, con el placer, con la pasión, sin duda. Pero siempre tiene que haber un mutuo acuerdo, tiene que haber respeto y tiene que haber corresponsabilidad en el placer del otro, con el cual yo empatizo y me concierne. Me genera compasión. Si a mí alguien con el cual empatizo y me genera compasión, yo no lo voy a agredir. Es imposible. Y la pornografía violenta bueno, yo he visto películas auténticamente de tortura, de violación, ¿no? No se puede permitir que un niño de 6 años, en España empiezan a utilizar el porno a los 6 años, a los 8 años, a los 12 años, no se puede permitir que un niño a esa edad que se está construyendo su idea del sexo, de la mujer, del hombre, de las relaciones, aprenda y refuerce con su comportamiento, con su excitación, con su masturbación, que eso es lo normal, que un hombre maltrate a una mujer. Eso no se puede permitir. Luego nos quejamos de mucha violencia que hay en las pandillas, de las manadas. Aquí en España llevamos una temporada realmente terrible. Entonces yo creo que es un factor que explicaría, un factor, porque la violencia sexual es un tema muy complejo, bueno, sus causas son muy diversas, pero yo creo, estoy firmemente convencido de que un consumo habitual de este tipo de películas, sin la contrapartida de una educación sexual que pueda contrastar todo eso, va a tener consecuencias negativas. Y repito, hay evidencias científicas que lo ponen de manifiesto. Por ejemplo, el último trabajo que yo leí al respecto es que si un chico, por ejemplo, que ve porno de estas características habitualmente, ve una agresión sexual, está viendo en la calle, es muy probable que no intervenga, es muy probable que de alguna forma penalice a la chica y que de alguna forma justifique el comportamiento del chico. Esto es resultado en buena parte de esa actitud que ha ido configurando en las películas porno, de que la mujer, resumiendo, es un poquito tímida y que necesita que se la fuerce. Fíjate la propuesta tan terrible del porno, es que la mujer necesita que la fuercen, que la obliguen para tener relaciones sexuales. Y si haces eso, luego se convierte en una loba sexual que te da placer, sin ningún tipo de límite, ¿no? Este es el guión literario de muchas películas pornos que yo he visto, que yo y muchos científicos que se han pasado muchas horas minuto a minuto viendo películas. Y además te voy a dar un dato que es el más
el más significativo para mí, ¿no? En diciembre del 2020, la compañía Visa y Mastercard le dijeron a Pornhub. Pornhub es la web porno más importante del mundo, es la empresa más importante de la cual dependen otras muchas. Bueno, le dijeron, mire usted, aquí no, así no podemos seguir. Si usted no controla su página web, nuestras compañías no van a autorizar los pagos que se hagan con nuestras tarjetas a su web. Esto se lo dijeron después de una serie de campañas que ha habido contra Pornhub por parte de asociaciones diversas y algún artículo que se publicó en Estados Unidos y en Canadá sobre este tema. Bueno, al día siguiente de esta sugerencia, vamos a decirlo así, Pornhub retiró el 60%, repito, el 60% de sus películas de su web. 9 millones y medio de vídeos. ¿Por qué lo retiró? Doctor, ¿por qué lo retiró? Déjame ir atrás. Cuando Visa y Mastercard o estas organizaciones le pidieron a Pornhub, ¿qué fue lo que le pidió exactamente? Que retirara la pornografía. Claro. Que así no podíamos seguir, ¿eh? Que ese tipo de películas eran intolerables. Porque algunas películas se han subido sin permiso de los actores, eran violaciones. Bueno, la historia de todo esto, el origen es muy interesante, no sé si tenemos tiempo, pero te lo cuento. Una niña en Estados Unidos de 15 años fue secuestrada, violada sistemáticamente. Esas grabaciones fueron grabadas, también se embarazó, la hicieron abortar, y todo ese material se subió a internet. Y los compañeros de clase de esa chica, claro, vieron esas películas y las divulgaron por todo el entorno. Y su madre se enteró de lo que le pasaba a su hija por esas películas que le pasaron sus amigos del colegio. Bueno, ese fue el origen de una serie de campañas que ha habido, y luego la familia ha estado pues intentando denunciar que esas películas sigan estando en internet y por tanto sigan violando de alguna forma a su hija, ¿no? Porque como tú bien sabes, una vez que se sube a internet una película, una imagen, es imposible retirarla. Puedes retirarla, pero si alguien la ha grabado, la puede volver a sacar, ¿no? Por tanto, y de cara un poco esto a la educación, también se lo decimos a los chavales, que ojo que nunca suban material íntimo a internet, porque eso tiene consecuencias o puede tener consecuencias muy graves. En España, por ejemplo, ha habido varios casos de chicas que se han suicidado porque el novio o el exnovio o alguien recibió esas imágenes y las publicó y bueno, pues la persona no pudo soportar ese estigma y se suicidó. Por tanto, es una cosa muy seria, ¿no? Doctor, usted sabe que en torno a esta conversación yo conseguí términos que yo desconocía. Por ejemplo, incels, que son un grupo de hombres que entienden el sexo como un derecho de los hombres y que las mujeres niegan. Y existe un colectivo, incels.com, y es una locura, porque de hecho estaba mirando y han habido atentados detrás de este grupo de hombres que tienen un foro y hablan por internet. Yo me metí en el foro y superficialmente lo que veo es básicamente hombres que son vírgenes o no tienen actividad sexual como ellos desean y culpan a las mujeres por no proveerles ese derecho, que es un privilegio innato del hombre. O sea, una distorsión de la dinámica social de pareja, una locura. Es inaceptable, no hay ningún estudio que justifique esa pretensión, ¿no? Eso simplemente yo creo que es un acto egoísta, puramente egoísta de una persona que se cree que hay una supremacía, que el hombre es superior a la mujer y que la mujer tiene que estar obligada de ninguna manera. Como he dicho antes, la sexualidad tiene sentido cuando hay mutuo acuerdo. Me parece terrible, y a estos incels habría que decirles que se están perdiendo una de las cosas más maravillosas del mundo, que es hacer el amor con alguien que te desea, con alguien que quiere compartir eso. Una violación, el agresor sexual, aparte de ser un hombre egoísta,
sin empatía, es un poco psicópata, se está perdiendo la posibilidad de disfrutar de esa experiencia, ¿no? Que violando, que agrediendo, no la tiene. Por tanto, no se puede permitir, no se puede tolerar que alguien imponga el deseo sexual o una conducta a alguien que no quiere. No se puede aceptar, ¿no? Doctor, ¿a esos Sinsel les gustaría que a ellos les hicieran lo mismo? ¿Que alguien les violara porque se cree con el derecho de que tienen que someterse? No se puede, no se puede. No quieras para ti, para los demás lo que no quieres para ti. quería compartir con usted también una información y usted me da su apreciación. Según el National Opinion Research de la Universidad de Chicago, ellos revelan que los jóvenes cada vez tienen menos relaciones sexuales. De hecho, aquí en el podcast tenemos uno de nuestros episodios que hablamos sobre eso. Y el dato curioso es que el 28% de los hombres, el 28% de hombres menos de 30 años confesaron que habían tenido relaciones sexuales en el último año una sola vez. Cifra que de hecho se ha triplicado desde el 2008. Es decir, que los hombres están registrando cada vez menos actividad sexual. Entonces hay que aclarar, por supuesto, que estas encuestas varían en términos de culturas y de los diferentes países. Pero yo quería preguntarle a qué se debe esta apatía generacional por el sexo. Que, no Yo sé, dudo, yo no sé, en España no tenemos datos para hacer un estudio similar. Yo dudo de que eso sea así, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que hay personas, por ejemplo, que han decidido no tener relaciones sexuales, ¿vale? Y entiendo que haya personas que tienen dificultades de relación y que tienen dificultades para entablar una relación sexual con otra, ¿no? Pero bueno, hay que currárselo, que decimos en España, hay que trabajárselo, hay que tener la habilidad social como para establecer una relación. Y en todas las generaciones, en toda la historia, siempre ha habido sus más y sus menos, pero realmente es así. Además, yo creo que hoy día pues, hay miles de webs tipo Tinder, por ejemplo, que facilitan mucho los contactos sexuales. Yo más bien creo que cada vez hay más relaciones sexuales y que, bueno, por ejemplo, la gente joven sabemos que cada vez tienen más relaciones sexuales y cada vez más pronto. Aunque, desde luego, habrá gente, claro. Yo, por ejemplo, en mi consulta tenía algunos casos de chicos y chicas que por diferentes razones psicológicas tenían dificultades para establecer relaciones con otra persona. Pero bueno, eso se cambia, eso se aprende. Uno puede aprender habilidades para establecer una comunicación, un diálogo, una relación con otra persona. Además, yo estoy convencido de que cualquier persona tiene su pareja. Lo que pasa es que tiene que buscarla. Lo que no vamos a esperar es que vengan a nosotros y ya está, ¿no? Hay que trabajar un poquito, hay que, desde luego, pues invertir un poquito de tiempo, ¿no? Claro. De hecho, a partir de aquí, no quería salirme demasiado del tema, pero quería también su opinión sobre la cultura LGTB y todo esto que hay en torno a los transexuales, los homosexuales, etc. Entonces quería saber si usted piensa que la agenda LGBT+ condiciona o condicionará las conductas sexuales de los jóvenes ahora o en el futuro. Bien, yo creo que toda la vida ha habido personas que han tenido ese tipo de deseo, ¿no? Yo te recuerdo que una de las primeras investigaciones que se hizo sobre este tema en el mundo fue una americana, que fue Kinsey. Kinsey fue un investigador que en los años 50 ya por primera vez, una de las primeras veces que se atrevía a investigar la conducta sexual de los americanos y americanas. En aquella época, Kinsey nos venía a decir más o menos que el 6% de la población, 5 y pico, 6%, era exclusivamente homosexual. Y luego había personas que habían tenido pues 1, 2 experiencias o más a lo largo de la adolescencia, y que, pues, creo recordar, pues cerca del 60% de las personas eran exclusivamente heterosexuales. Esa digamos, clasificación se ha seguido durante muchos años,
Y por tanto, siempre ha habido personas con una orientación sexual de carácter homosexual, tanto chicos como chicas. Y eso va a seguir existiendo, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora, decimos en España, han salido del armario, es decir, han salido a la calle y se han descubierto y han dicho lo que son. Oye, pues, bueno, les gusta, digamos, el sexo con personas del mismo sexo. Eso es completamente, digamos, normal. Nadie tiene que decir nada. Es una conducta sexual más y, por tanto, debemos respetarlos escrupulosamente y siempre que se den las condiciones que he dicho antes, que hay mutuo acuerdo y que hay respeto y libertad. Pero siempre ha habido gays y lesbianas y los va a seguir existiendo, van a seguir existiendo, ¿no? Es imparable, es un hecho humano que tenemos que aceptar y reconocer y respetar, ¿no? De manera que sí, me daba la impresión de que para todos aquellos que nos escuchan, la investigación del doctor básicamente es de que, parafraseando, la pornografía en sus diferentes dimensiones está distorsionando las formas de conducta de los jóvenes, y yo de alguna manera pensaba que la actividad sexual en esta agenda pudiese condicionar también a nuestra sociedad en conjunto. Pero bueno, ya usted está aclarando de que no existe diferenciación porque siempre ha habido y siempre ha existido este grupo. Lo que no se puede hacer es obligar a alguien a tener deseo sexual. Eso es absurdo. No se puede pretender que alguien que es heterosexual y que su deseo está orientado a una persona de sexo distinto sea de pronto homosexual. Bueno, puede haber algún caso, pero es excepcional, ¿no? El deseo se dirige a personas muy concretas y a sexos concretos, y es muy difícil, digamos, modificarlo. Por eso todas las terapias que ha habido en la historia que han pretendido cambiar la conducta homosexual han fracasado. Es imposible cambiar eso que bueno, pues lo lleva la gente en su interior, y es una pulsión muy importante y muy poderosa. Doctor, para ir cerrando, ¿nos puede dar una recomendación? Creo que usted dio una idea de qué es lo que deben hacer los padres, pero ¿qué recomendación le da a los padres que ven a los niños? Por ejemplo, un padre que vea a su hijo, lo consigue viendo pornografía, ¿cuál es la actitud que debería tener? ¿De qué forma debería afrontar esto? En mis libros, este es uno de ellos, trato de ofrecer recursos concretos a las familias. Dado que hemos dicho que los padres tienen que capacitar a sus hijos para que tomen decisiones y para que compitan con el porno, ofrezco 5 temas diferentes con diferentes ejercicios, juegos, libros, cómics, documentales, películas, para que vayan trabajando en casa, según la edad y según las características de cada chico, esto. Y, por ejemplo, si un día ven a su hijo viendo porno, tranquilos, no castigar, no prohibir, comprender y explicarle lo que es la industria del porno, cuáles son sus objetivos, qué pretende, cuáles son sus consecuencias, y les digan claramente que no consuman productos que son nocivos para él, para su salud, y que presentan una imagen completamente inaceptable del hombre, de la mujer y de sus relaciones. De manera que yo a los padres les digo, mire usted, su hijo, más tarde o más temprano, va a ver porno. Le gusta a usted o no, eso va a ocurrir. Y ya que va a ocurrir, yo les sugiero que cuanto antes, sobre todo cuando le dan un móvil, una tablet o un ordenador con acceso a Internet, le expliquen en detalle cuáles son los riesgos que tiene Internet, en particular en el sexo. Y más en concreto en la pornografía, tienen que decidir quién educa a sus hijos. O el porno o ellos. Ese es el dilema que tienen que resolver. En Europa, sobre todo en España, lo que ha ocurrido es que los padres no han sido capaces de entender el sexo y no han hecho educación sexual de forma explícita. Y cada cual se ha buscado la vida. Yo creo que ahora con Internet, porque el Internet es nuevo,
Fíjate, ayer escribía un artículo señalando que, por ejemplo, mi abuelo, lo más que vio erótico fue a lo mejor una rodilla de una chica. Ahora, 2 generaciones después, un niño con acceso a Internet, en un clic en su pantalla, tiene miles de mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, etnias a su disposición. Mujeres atractivas, sexualmente activas, que están intentando seducirle y excitarle. Esto, desde el punto de vista, digamos, neurofisiológico, ha sido un cambio espectacular. Nuestro cerebro tiene que digerir esto. Los expertos hablamos de los superestímulos sexuales. Y esto realmente provoca un cambio cerebral espectacular. La dopamina, digamos, que es una sustancia cerebral que está implicada en este proceso, bueno, pues tiene una hiperactividad, ¿no? Por tanto, que hablen con sus hijos cuanto antes mejor y cuanto más mejor. Encontré muy fructífera la conversación, doctor. De verdad que la conversación fue muy llevadera, ya que usted maneja todo el contenido a cabalidad y creo que eso debido a los años de experiencia que usted tiene tratando a los clientes y a los pacientes. Bueno, Yo, yo no tengo ningún reparo en decir lo que pienso, creo que hay que hablar claro, creo que ocultar estos temas perjudica enormemente a nuestros jóvenes y hay que hablar claro y decirles lo que hay, ¿no? y bueno, y efectivamente agradezco que se haya tomado la molestia de dedicarnos estos 20 minutos súper valiosos para nuestros oyentes y pues, esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa en un futuro cercano, doctor. Muy bien, pues encantado de haber colaborado y hasta cuando queráis. Un saludo muy cordial desde España. Gracias, doctor. Que tenga feliz tarde. Igualmente.